Bueno, ya de regreso, en esta ocasión estamos con un invitado que me imagino que ustedes esperan bastante ansiosamente para poder saber cuál es su opinión respecto al fenómeno climático que tuvimos en la región y en varias regiones de Chile. Estamos con Alejo Palma, director de Tarapacá de ONEMI. ¿Cómo estás, Alejo? Bien, Karim, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, también. Tú también, gracias por haber venido, porque fue como un poco, estábamos programados para otra hora, no pudimos coordinar bien el fin de semana y te viniste corriendo de la oficina acá al programa para poder realizar la entrevista. Alejo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo arduo trabajando, es parte de mis labores, ¿cierto? Dentro de las coordinaciones que tenemos que realizar con los organismos del Sistema de Protección Civil, por lo tanto, evidentemente ahí tuvimos un trabajo importante que realizamos con todos los organismos y los líderes de las distintas fuerzas de tarea que componen nuestro plan regional, liderados por supuesto en ese momento por el intendente subrogante Gonzalo Prieto, quien estuvimos trabajando, como les digo, desde las aproximadamente, bueno, físicamente en el COE desde las 9 de la mañana hasta las 12 aproximadamente de la noche de ese día, eso sin contar los trabajos que realizamos el día sábado y por supuesto el día de ayer también estuvimos realizando las últimas coordinaciones en una mesa técnica. Gonzalo, a ver, cuéntame qué pasó. Cuéntame qué pasó de manera un poco más técnica, porque la gente sabe que llovió, etcétera, etcétera, pero mucha gente no tiene claro el por qué llovió, cuántos milímetros y qué significó en materia de emergencia, en materia de desastres, esa parte, por favor. Bueno, teníamos un sistema frontal que venía, este era un segundo sistema frontal que venía atacando que venía desde el mar, ¿cierto? En forma como de un remolino, ¿cierto? Pero no cerrado como normalmente ocurre en un huracán, por decirlo de una forma. Entonces, este tiene esta forma circular, pero más abierta, que ingresa en el sector centro-sur del país y como es curvo, ¿cierto? Fue tomando también lugares del sector norte de nuestro país, afectando inicialmente hasta Atacama, pero evidentemente este sistema se fue fortaleciendo y fue llegando incluso hasta Arica y Parinacota, por lo tanto atacó a más del 90% y afectó, perdón, más práctica la palabra, afectó a 90% del país. Bueno, hoy el 90% del país, igual fuerte, ¿no? Sí, no, es una cifra importante, con distintas afectaciones en distintos lugares, ¿cierto? Ya. Evidentemente nosotros no estamos acostumbrados a lluvias de estas características, precipitaciones de estas características. Nosotros tenemos un promedio para la región de 0,6 milímetros al año y tuvimos un volumen de 4,6 milímetros. 0,6 y nos pasamos a 4,6. O sea, tenemos un superávit aproximadamente del 1000%, entonces es importante, ese fue un dato que ayer lo mencionaba en las noticias, Antofagasta tiene como 9000% del superávit. Entonces, claro, porque ellos tuvieron volúmenes del orden de los 10 milímetros. Oye, pero mira la ciudad toda mojada. Y eso se caía por el tema viento, me imagino. También, bueno, ahí fueron generando varios escenarios. Este sistema frontal además acompañaba de viento. Por otro lado también teníamos marejadas, las cuales se vieron incrementadas producto de estos vientos. Tuvimos vientos de carácter moderado, de 20 a 40 kilómetros por hora, que evidentemente pueden botar ese tipo de quitasoles, ¿cierto? Que no tienen mayor resguardo, no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Ahora, Alejo, ¿cómo crees tú que se sintió afectada la población? Yo salí a reportear en ese momento con un equipo acá del canal, me encontré con varias personas muy preocupadas por la situación, se les habían caído algunas cosas, algunos techos, habían deslizado algunas partes de tierra, por ejemplo, la parte que se vio bien afectada fue esto del barrio de emergencia que se entregó post terremoto, lo cual me parece increíble, porque imagínate, vienen terminando de entregarles las casas por reconstrucción de terremoto y vuelve a pasar esto. Ahí estábamos en ese barrio justamente, estaban todos sumamente preocupados que la casa se les iba a volver a caer, que iban a volver a ocurrir algunas desgracias. Pero bueno, gracias a Dios no siguió, paró ahí. Ahí hubo un buen trabajo también del terreno,
¿cierto? Que creo que era la mayor preocupación, que pudiese haber un desplazamiento en el lugar, Claro, pero el hubo desplazamiento. un buen trabajo de estabilización de los terrenos, por lo tanto se comportó bien, pero claro, nuestra preocupación estaba enfocada también un poco a la alarma meteorológica que teníamos. Nosotros nos entregaron ese mismo día, el día sábado en la noche, nos entregan una alarma meteorológica perdón, el día domingo. El día domingo a las 11 de la mañana nos entrega una alarma meteorológica donde se avisa, ¿cierto?, de que la probabilidad de precipitaciones se iban a extender por 5 a 6 horas más, es decir, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, y un promedio de 1 milímetro por hora. Por lo tanto, ya teníamos 2 milímetros de agua caída, 2.4 milímetros de agua caída a esa hora, y se nos pronosticaban 7 milímetros más o 6 milímetros más. Por lo tanto, íbamos a llegar a un límite que para nosotros, tanto los muros de contención, nuestras quebradas que se podrían activar, estaban en el límite de los 10 milímetros. Sobre 10 milímetros para la región ya es preocupante y podemos tener activación de quebradas. Oye, cuando tú me hablas de esto de activación de quebradas, es que comienza a bajar el agua por las quebradas, ¿cierto? Correcto. O sea, ¿podríamos haber llegado a estar como Tato Copilla en este caso? A lo mejor no con la misma intensidad, pero porque los volúmenes de agua fueron distintas, pero evidentemente si hubiésemos tenido la misma cantidad de agua, la probabilidad de que ocurrencia... Y esto es solamente que baja el cerro con agua. Se acumula agua en sectores en el cerro, ¿cierto? Y esta presión del agua comienza a romper secciones de tierra, ¿cierto? Y empieza a avanzar, evidentemente por la gravedad, ¿cierto? Y cae, ¿cierto? Por quebradas que están debidamente identificadas. Tenemos un muy buen estudio por parte de la DOH, donde incluso hay una proyección también de bajada del aluvión, ¿cierto? Y la proyección pasa por el medio de la ciudad. No son poblaciones, ¿cierto? No son, pero es un volumen importante de población y de personas que podrían verse afectadas. Por ejemplo, un aluvión así dramático, fuerte, ¿se te tapa el lodo Ripley? ¿Hasta ahí, por ejemplo, llega? ¿Llega, por ejemplo, hasta el Terrado Prat? No. ¿Eso? No, por ejemplo, hay uno que está para el sector de Sofri y afectaría a la población de Jorge Nostroza, en el sector de las canteras, y luego ingresaría por el recinto amurallado y llegaría hasta el mall. Eso obedece un poco porque también suspendimos las actividades comerciales en Sofri, porque teníamos que tomar los resguardos. Era más fácil realizar un proceso de evacuación de la gente que está estática en el lugar que con público. Que gente volante, claro, el público que está ahí en el lugar. Oye, Alejo, ¿cuáles son las medidas que están tomando ahora para poder mitigar un próximo frente de mal tiempo? ¿O qué se está haciendo para que se produzcan los cambios respecto a esto? Bueno, la DOH, como les digo, que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, ellos hicieron un estudio que es la parte más larga, digamos, identificando estas quebradas, no solo en Iquique, sino también en Hospicio, identificándolas, realizando esta proyección de cómo afectaría a la población un posible alud. Eso, en el peor de los casos, se han entregado los antecedentes para realizarlo, en función también de los antecedentes históricos que han ocurrido en otras ocasiones en la región. Recordemos que en el 57 hubo lluvias de 16,2 milímetros que generaron aluviones, pero en ese entonces la zona franca no estaba habitada, por lo tanto no generó afectación a la población. Oye, de 16. Pero hubieron, entonces en función a eso se han tomado estos antecedentes, o sea, por lo tanto todas las medidas que se están tomando son en el peor de los eventos, que es bueno, siempre hay que ponerse en el peor de los casos. Y bueno, hoy ¿qué es lo que está haciendo la DOH? Está formulando el proyecto para poder generar las obras de mitigación, que son muros de contención, piscinas de decantación, para que el agua caiga en ese lugar, como se hizo en Antofagasta después del aluvión, no recuerdo el año 80 y algo, no me recuerdo el 91. El 91, correcto. Sí. ¿Qué es de cierto en esto, Alejo, que la gente especula mucho que es porque está habiendo un cambio climático en el mundo? Bueno, eso es evidente. Ya, pero es por eso, o sea, deberíamos pensar que esto se va a instalar en nuestra región para siempre. No creo ser tan enfático que se va a instalar, que esto se va a repetir, pero evidentemente si antes ocurría cada 20 años, por decirle una cifra redonda, hoy puede que ocurra cada 15, ¿cierto? O cada 10.
Por lo tanto, evidentemente nosotros y nuestros padres ayudaron bastante con los nefrones, ¿cierto? Hay todo un tema ambiental ahí, el rompimiento de la capa de ozono, ¿cierto? Que esto ha ido haciendo un cambio climático, por lo tanto, hoy todos los fenómenos naturales que tenemos también se ven agudizados, los climas han ido cambiando, ¿cierto? Y esto es una situación a nivel país, o sea, a nivel mundial, y esto es sabido y ahí hay antecedentes de sobra, ¿cierto? Claro. Que justifican, digamos, por qué está ocurriendo estos eventos. Entonces, hemos sido muy cautelosos, ¿cierto? Además, la experiencia, tenemos Atacama, ahora tenemos Tocopilla. Alejo, antes que terminemos, porque ya se me va pasando el tiempo, ¿qué pasó con el tema de suspender la fiesta de San Lorenzo en Tarapacá y luego reabrir la opción? Porque ahí se produjo un descontrol un poco de lo que la gente quería hacer, de lo que se sabía, de lo que no se sabía. Sí, entendíamos la situación de la comunidad, yo lamento mucho los malestares, pero evidentemente teníamos una alarma meteorológica que nos informaba de posibles aluviones, teníamos una comunidad, en ese momento aproximadamente 9.000 personas que estaban en los lechos de los ríos, había ocurrido un incidente el día viernes, si no me equivoco, el viernes en la noche, que efectivamente, pero bueno, había sido por manipulación humana, no tenía que ver con el clima, pero ya había ocurrido un incidente, por lo tanto, teníamos precipitaciones en Pica, menores, pero ocurrían, había ocurrido también algo de garuga en Tarapacá, y se nos informaba que era muy probable que ocurrieran precipitaciones también en el Tamarugal, por lo tanto teníamos que tomar estas decisiones que a veces son complicadas, pero hay que realizarlas. Esto va todo en pos de la protección de las personas, el resguardo de ellos, tomar las decisiones antes, ¿cierto?, de tener que lamentar y realizar un proceso de evacuación ocurriendo un proceso de aluvio. Entonces, ¿cuál era la orden? Suspender la fiesta, la parte religiosa, pero cada uno se quedaba si quería, ¿o no? Bueno, evidentemente, era que el gobernador inmediatamente subió a Tarapacá junto con el general Nach de Carabineros. Ajá. Subieron, ¿cierto?, para poder realizar los procesos de evacuación, conversar con la gente. ¿Y cómo les fue con eso? Bueno, hasta mucha gente evidentemente se devolvió, que tenía más cultura preventiva, dijo, no, yo no me voy a exponer al riesgo y me muevo. Pero faltaron, me imagino que decían, no, pero ¿cómo es posible? Yo me quiero quedar. No tengo el detalle exacto, claro, cuál fue la reacción, pero fue bastante complicado en el lugar. Sí sé que hubo mucha gente no le importa, que fue más escéptica al respecto. Ahora, evidentemente, luego de esa noticia, al mediodía, a las 2 de la tarde, comenzó a salir el sol, nos mandaban imágenes de Tarapacá con un sol radiante. A las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya teníamos despejado la región. A las 4 tuvimos una videoconferencia con el nivel central, porque tuvimos a las 9, a las 12, a las 4. Esto es todo liderado por el subsecretario o por el ministro del Interior. Donde, claro, se nos informaban que evidentemente el frente se comportó de una forma que no esperaban, se trasladó hacia la cordillera, perdió fuerza y se desvaneció. Oye, bueno, ya ante esa nueva información, que ya decían, no vamos a tener precipitaciones, bueno, teníamos que privilegiar también la gente que estaba allá, la fiesta, claro. y bueno, revertir la situación, porque ya había cambiado la condición que teníamos en ese en la noche. Alejo, ¿cuál es la forma en que la gente puede estar en conexión directa con ONEMI? ¿Cómo puede estar sabiendo lo que ustedes están diciendo? Bueno, por un lado nuestra página web, todo lo que nosotros informamos a nivel regional se va publicando en nuestra página web. ONEMI.cl. ONEMI.cl, y por otro lado también nuestro Twitter también, donde yo también voy retuiteando constantemente toda la información específica que tiene que ver con la región de Tarapacá. El GORE también tiene su Twitter. La gente que no usa eso. Y bueno, los medios. Hay un teléfono, los medios de comunicación. Sí, los medios de prensa normalmente, ¿cierto? Nos ayudan ustedes bastante a publicar la información. De hecho, por un lado, quiero felicitar a la gente, quiero ser súper enfático en la felicitación a la gente que tomó los resguardos, realizó la reparación de sus techos, que fue capaz, ¿cierto?, de tomar medidas preventivas en sabienda que teníamos este frente, que ya lo veníamos informando por ahí por el día miércoles. Hay gente que conozco yo que, de hecho, un compañero acá del canal dice que se subió el día previo al techo, limpió las canaletas, sacó la caca de gato. Correcto. Un montón de cosas, porque hay gente que se le pasó la casa y me dicen hasta que era con olor a caca de gato. Eso porque usted tiene el techo sucio. Sí. Eso porque usted no se preocupa de subirse a su techo y limpiarlo, o sea. Evidentemente, y así como también tuvimos el mismo día domingo, ¿cierto?, en plena procesos de precipitaciones, 10 de la mañana, gente comprando desesperadamente nylon en Sodimac, por lo tanto también ahí yo quiero
hacerle un llamado a esa gente, ¿cierto?, que tome los resguardos correspondientes. Evidentemente esta situación no va a ocurrir mañana, pero puede que ocurra el próximo año. Entonces tenemos que tener una vivienda preparada, ¿cierto?, para poder enfrentar estos fenómenos, tanto hidrometeorológicos como también los sísmicos. Hubo un momento en que tú apareciste en algún medio diciendo que nos iban a repartir nylon, o algo apareciste diciendo en que también No. pero terminaste diciendo que algo era responsabilidad de las personas de cada casa. Sí, no, bueno, del dueño de casa, sí, digamos. ahí fue una consulta con respecto a si nosotros entregamos en forma preventiva plástico. Ah, eso era. Claro, en forma preventiva. Lamentablemente nosotros por normativa no entregamos en forma preventiva. Y evidentemente ahí está el llamado que hacen todos los medios, que hago yo. Pero la gente es no que lo la gente entiende. tiene que tener resguardos. Yo soy el responsable de mi vivienda, por lo tanto yo tengo que tener mi vivienda preparada ante un sismo, ante estos eventos hidrometeorológicos, ¿cierto? Si vivo cerca de la costa, ante una marejada, ¿Crees etcétera. que Por lo tanto, falta educación? falta prevención, pues, efectivamente. Nosotros somos una cultura por esencia reactiva. Y no preventiva. Y no preventiva. Nosotros estamos en una función, uno de nuestros objetivos estratégicos es cambiar ese es el accidente que estamos en este momento en la Cuesta del Perdiz. En este momento hay un accidente. Sí, hay 6 personas, hay 6 vehículos involucrados, eso fue por alcance, producto de la Camanchaca. Hay una persona que tiene un corte importante en la frente, que es la de mayor importancia, y esa está siendo trasladada, o ya la trasladaron al hospital de Hospicio para saturar el tema de la hemorragia, pero en general el resto son todos policontusos, no hay mayores daños. Son 5 personas con heridas de distinta gravedad, sin mayores problemas, dentro de lo que es un accidente. de lo que es el accidente, y otros 7 con policontusos, y esta persona que fue trasladada por el tema de la hemorragia. Okay. Entonces, bueno, evidentemente la gente tiene que tomar resguardos al respecto, y nuestra normativa nos obliga a responder cuando hay personas que están afectadas, ¿ya?, o personas que están damnificadas, y por supuesto el albergue. Ok. Alejo, ¿viene algún frente nuevamente mal tiempo? ¿Vienen marejadas? Tenemos un aviso meteorológico para el día de mañana miércoles para la provincia del Tamarugal, con vientos moderados, de moderados a fuertes. En realidad hoy estuve leyendo, se pronostica de 60 a 80 kilómetros por hora en el sector del Tamarugal. Cuando hablas de eso, por ejemplo, ¿cuánto es el viento que hay en la ciudad normalmente? ¿En la ciudad, Sí. o arriba del Tamarugal? No, acá en la ciudad. Aquí en la ciudad no pasa de los 20 kilómetros por hora. El que tú vas respirando normal, el que vamos caminando por la calle, por Vivar con Tarapacá. Sí. Ya. Va Eso de 12 no supera los 20. Esa es la velocidad con que circula el aire. Normalmente. Ya, claro. y estos vientos van a estar entre Pero 60 y eso es 80. el Tamarugal. El Tamarugal, El ok. Tamarugal tiene un poco más, normalmente unos 30, sí. Pero estos van de 60 a 80 kilómetros por hora, y por las características, ¿cierto? Se pueden levantar estas tormentas de polvo. Ya se ha avisado a las comunas que van a estar más afectadas, llámese Pica, Pozo, Guare, y están tomando los resguardos, pero es importante que quienes suban a Tamarugal y quienes nos están escuchando de la provincia de Tamarugal tomen los resguardos. Mañana, durante la mañana y el transcurso de la tarde, vamos a tener este episodio de viento que ha ocurrido en otras oportunidades, pero bueno, es molesto, pero hay que tomar los resguardos, que no nos pille de sorpresa. Por lo tanto, estamos generando el aviso. Échense harta laca y gel para que no se despeinen con el viento. Alejo, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación, y bueno, obviamente abiertos a poder informar a la comunidad para una próxima invitación. Ok, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.